onda? Bienvenidos a este nuevo código facilito responde. Sé que nos tardamos en sacar el tercer video después de que sacamos los primeros dos, pero bueno, fue por una serie de cosas que tuvimos en la plataforma, renovamos, cambiamos todo, hubo muchas cosas que hacer, pero hoy regresamos con código facilito responde y una de las preguntas que ustedes nos hicieron era ¿qué les recomendábamos nosotros como sistema operativo para trabajar? ¿Deberían tener una Mac? ¿Deberían tener Linux? ¿Deberían tener Windows? ¿Qué deberían tener? Bueno, ahorita les vamos a contar nuestra experiencia. Empecemos por pensar que todos los lenguajes o la mayoría de ellos, una buena parte de ellos, son multiplataforma. Esto quiere decir generalmente dos cosas. Una, que puedes programar desde cualquier sistema operativo, y la otra es que lo que programas puede funcionar en cualquier sistema operativo. Por ejemplo, Java, Python, Ruby, C, C++, Go, ese tipo de lenguajes los puedes instalar en cualquier sistema operativo y pueden correr en cualquier sistema operativo también. Entonces ahí como que menos pierden. La siguiente pregunta, bueno, de ahí puedes filtrar sistemas operativos basados en saber qué quieres programar. Por ejemplo, hay ciertas excepciones de lenguajes que no corren en todos los sistemas operativos, como por ejemplo, si quieres hacer aplicaciones con C Sharp y Visual Studio, bueno, en donde debes de estar es en Windows. Si lo que quieres es crear aplicaciones para iPhones, iPads o Macs, tienes que tener una Mac, tienes que tener OS X corriendo en una computadora para que puedas instalar Xcode y puedas programar obviamente para la Mac. Y esas son las dos excepciones generales, así que si tu caso recae en quiero programar para iPhone o quiero programar con C Sharp y Visual Studio, entonces pues ya sabes qué sistema operativo es, aquí te vas por una Mac, aquí te vas por Windows. Por otro lado, la siguiente pregunta que tienes que hacer es ¿en dónde va a correr lo que estoy haciendo? Porque por ejemplo, si eres desarrollador web y programas en servidor con Ruby, con Python, con Node.js, etcétera, es muy poco probable que tu aplicación en producción, es decir, ya cuando la gente acceda a tu aplicación, vaya a correr en Windows. Normalmente va a correr en Linux, va a correr en esa clase de servidores, en Fedora, en Ubuntu, Red Hat, en CentOS, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo lo que te recomendaría es tratar de acercarte más a ese entorno, ya sea que programes en Linux o ya sea que programes en Mac, que también está basado en Unix y que son muy parecidos. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Las imágenes, tú colocas la imagen, funciona bien en tu computadora con Windows, la subes al servidor, pero resulta que en el servidor no funciona. Esto puede pasar porque en Windows las mayúsculas y las minúsculas no representan diferencia, pero en una Mac o en Linux sí representan diferencia. Entonces en tu computadora funcionaba bien, pero allá no. ¿Ok? Entonces esa es la siguiente pregunta. La otra pregunta obviamente tiene que ver con la cuestión de performance, con cuestión de personalización, con cuestión de configuración, de instalación, etcétera. Buena parte de las herramientas de desarrollo son más difíciles de configurar en Windows que en una Mac o que en Linux. Y por otro lado, la mayoría de los desarrolladores o programa en Linux o programa en OS X. Eso quiere decir que las herramientas desarrolladas por desarrolladores normalmente están testeadas en esta clase de entornos y no en Windows. Por ejemplo, yo que en Código Facilito trabajamos con Ruby on Rails. Ruby on Rails tiende a ser más lento en Windows que en los demás sistemas operativos. Configurar MySQL en Windows con Rails es un tanto complicado. Hay ciertas librerías que hay que precompilar. O sea, es un trabajo más laborioso que estar en Linux o que estar en Mac. Ahora, viene lo más importante. ¿Qué pasa si obviamente no tengo para tener una Mac o no quiero cambiar a Linux o necesito Windows pero también necesito Linux o etcétera, ¿no? Hay un concepto bien interesante de contenedores. Estos contenedores se encargan de tener como un snapshot de tu stack de desarrollo, es decir, yo tengo código facilito en Ruby on Rails, en MySQL,
que más también tiene un poco de Node.js. Entonces agarro todas esas piezas que conforman el stack de desarrollo de código facilito, lo meto en un contenedor y todos los desarrolladores compartimos ese contenedor. Incluso podemos correr ese contenedor en producción, es decir, al servidor nada más subimos ese contenedor ya listo para que nuestra aplicación corra. La ventaja de estos contenedores es que todos compartimos el mismo entorno de desarrollo. ¿Y cómo puedes tener acceso a estos contenedores? Bueno, para eso existen dos proyectos que se me vienen a la mente que te pueden servir conocer. Uno es Vagrant, y Vagrant funciona creando máquinas virtuales por proyecto, es decir, digamos, volvamos a este ejemplo del stack de código facilito. Tendríamos una máquina virtual que les gusta Ubuntu o Fedora, corriendo Rails, corriendo Node, corriendo MySQL y configurado ahí. Y de modo de que en tu computadora como tal, tu computadora, tu Windows, tu Linux, lo que tú quieras, no tienes que instalar Rails, no tienes que instalar Node, no tienes que instalar MySQL, todo viene en el contenedor. Y así otro miembro del equipo tenga una Mac, y otro miembro del equipo tenga Linux, y otro miembro del equipo tenga Windows, todos compartimos en la misma máquina virtual, corriendo el mismo sistema operativo y corriendo las mismas tecnologías. Ahora, el problema de esto es que tienes que tener todos los recursos de una máquina corriendo por proyecto. Para eso viene otro proyecto muy interesante que se llama Docker, que es muchísimo más ligero si estás en Linux. Ahora, Windows habló de darle soporte a Docker, pero aquí te va cómo funciona Docker. Docker también tiene esta serie de este concepto de contenedores donde metes todas las tecnologías con las que trabaja tu plataforma. Pero si estás en Linux, no vuelve a configurar un nuevo kernel, sino utiliza la base ya de tu sistema operativo y en tope de eso solo le coloca unas cosas muchísimo más ligeras y es esos mismos beneficios que antes hablábamos. Todos compartimos el mismo sistema, todos compartimos el mismo stack de tecnologías, las mismas versiones, todo. Y si no estás en Linux, Docker funciona en Mac y funciona en Windows teniendo una máquina virtual con Linux también. Entonces hay un proceso de configuración si entras a Docker, si entras a la página de Docker o a la página de Vagrant. Pero a lo que quiero llegar con estos dos proyectos es que en conclusión es casi irrelevante. Hay tecnologías como por ejemplo Unity, como por ejemplo desarrollo móvil, que tengas que usar Xcode o que tengas que utilizar Android Studio o que tengas que utilizar Visual Studio, donde estos sí te van a pedir recursos más pesados. Entonces ahí lo que importa más es cuánta RAM tienes o qué procesador tienes, a el hecho de que si estés corriendo Windows, Linux o Mac. Si estás en Windows y no te quieres cambiar y quieres esa flexibilidad, pues aprende Vagrant o aprende Docker y listo. Entonces con eso respondemos a la pregunta de ¿en qué sistema operativo debería yo programar? Les mando un saludo, Uriel Hernández. Recuerden que es muy importante que ustedes nos dejen sus preguntas en los comentarios del video para que respondamos más en las siguientes ediciones de Código Facilito Responde. Nos vemos en la siguiente.